Buenas tardes y bienvenidos a este show. Soy Jorge Monzón y esto es Ciencia con Physics League. En el programa de hoy les traemos un manual de supervivencia contra los peligros de las ondas electromagnéticas. ¿Alguna vez han preguntado cómo reaccionarían si un señor de la CIA llegara un día a su casa con un neuralizador y les preguntase amablemente cómo es que saben tantas cosas? Quédense para descubrirlo. Veamos. Sí, casi se me olvida. Vamos a hacer una foto para el Twitter, que si no, siempre se nos olvida al final. Así que hagan así con las manos, o, bueno, mejor, o tápense si no quieren salir, como quieran. Cambio la cámara. Perfecto. Ahora cojo, la subo. Buah. Esto del 5G es una maravilla. Puedo subir un vídeo 256K Super Mega Ultra Full HD enseguida. Vamos, es rapidísimo. ¡Cuidado! ¡Cubríos! ¡Ineptos! ¡Nos van a matar a todos! Esto es una broma de plató. Es que no lo sabéis. Nos están controlando con el 5G. Da cáncer, contagia el coronavirus. Es que toda esta pandemia ha sido su culpa. De acuerdo. Haré como si esto estuviera pasando de verdad. Oye, a propósito, ¿no te molesta esto de la cabeza? ¿Qué es eso? La verdad es que este gorro sí que molesta un poco, da calorcito y no sé por qué. ¿Da calorcito? Pues precisamente de eso sí vamos a hablar en el programa de hoy. Verás, vamos a hacer un experimento para demostrarlo. Háganlo vosotros también en casa, háganlo ustedes también en casa. Frótate las manos muy fuerte, que se calienten bien. Y ahora acércatelas a la cara, sin tocarte. ¡Hala! Noto calorcito. ¿Y eso? ¿Notas calorcito? Eso es, amiga, que tus manos están emitiendo radiación. ¿Cómo que radiación? Me estoy dando cáncer a mí misma. Vamos a ver. Con radiación no tienes de qué preocuparte. Radiación es un término que utilizamos para designar muchas cosas. ¿Qué dices, loco? A ver, que me voy a matar, que es que me está dando radiación, que vamos a morir todos, vamos. Vamos a ver. Lo que estaba intentando decir es que la radiación electromagnética es una transmisión de energía en forma de ondas o en forma de partículas. Y hay muchos tipos de ondas y muchos tipos de partículas. No todas son peligrosas para la salud. De manera, lo que vamos a hacer ahora va a ser, en este show, un repaso por todo el espectro electromagnético, revisando todos los tipos de radiaciones que conocemos. ¿De acuerdo? Así que vamos a revisar todos los tipos de radiaciones. ¿Vale? Comencemos. La radiación electromagnética está formada por un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico lo representamos aquí con la letra E, esta que sube y baja. Mira, me está mareando, no te importa. El campo magnético lo representamos con la letra B. Como todas las ondas, tienen varios factores. Tienen amplitud, frecuencia y longitud de onda. La amplitud es lo alto, lo arriba y lo abajo que llega la onda, o lo izquierda a derecha que llega la onda B. Eso lo notamos con amplitud. Veis que está variando constantemente. Bueno, y luego ya para explicaros las cosas estas de longitud de onda y frecuencia, ya necesitaría entrar en temas de ciclos de onda. Eso lo sé yo. Un ciclo de onda es cuando la onda sube y baja y cuando llega al mismo punto de partida se ha completado un ciclo de onda. De acuerdo, no está mal. Vale, muy bien. Pues ahora que sabes lo que es un ciclo de onda, sí que puedo explicarte la frecuencia. Imagínate que la onda sube y baja, como bien has dicho, completa un ciclo en un segundo. Si completa un ciclo en un segundo, se dice que la onda tiene una frecuencia de 1 hercio. ¡Ah! ¡Hercio! ¿Estás bien? ¿Quieres que hablemos? No sé, es la costumbre. No importa. En fin, si la onda completase 2 ciclos, es decir, subiese y bajase 2 veces en un segundo, se diría que tiene una frecuencia de 2 hercios. En este ejemplo, vemos que la onda sube y baja, bueno, ha tardado bastante más de un segundo. O sea, si cronometramos aquí, se ve que la onda es muy lenta. Tiene una frecuencia de menos de 1 hercio. Por eso, amiga, no tienes de qué preocuparte, porque
estas ondas de baja frecuencia suelen llevar asociada una energía extremadamente baja, tiene una longitud de onda muy larga. ¿Y qué es eso de la longitud de onda? Sí, se me ha olvidado. La longitud de onda es cuando la onda completa un ciclo, la distancia que ha recorrido al completar un ciclo se llama longitud de onda. Se mide en metros, es una longitud. Es decir, que las ondas de alta frecuencia tienen una longitud de onda pequeña y unos ciclos cortos. Efectivamente. Y las ondas que tienen muy baja frecuencia como esta, les da tiempo a recorrer mucho espacio en lo que completan un ciclo, por tanto, tiene una longitud de onda muy larga. Muy bien. ¿Sí? Parece que eso lo dominamos bastante bien. Perfecto. Pues para empezar a ya entrar en unos temas un poco más jugosos, voy a llamar a un amigo mío que me puede ayudar un montón con esto, que sabe un montón de estas cosas. Oye, ¿qué te pasa? A ver, tú tranquila, que el que voy a llamar es del equipo de radiaciones sanas. No, si a mí lo que me da miedo es eso. Hagamos como si no pasara. Sí, uno. Sí, soy yo, Jorge. Verás, que tengo aquí a bueno, no sé ni cómo llamarla. Tengo aquí a una amiga que está un poco asustada por lo de las ondas electromagnéticas y he pensado que tú podrías echarme un cable. Sí. Hola. Claro, tengo un par de datos que seguro que la tranquilizan. Enseguida vamos para allá. Perfecto. Ya verás, que somos cracks. Hola. Buenas tardes, soy 1 y este es mi compañero 2. Oh, qué rápido habéis llegado. ¿Qué tal? Es que estábamos en una celda de cercana. Ey, espera, ¿qué es una celda? Hoy me siento muy confusa, perdida. Si nos dejáis un poco de espacio, os lo explicamos en un momento. Sí, bueno, claro, si eso es que la distancia de seguridad es indispensable. Si me dejas el mandito, por favor. Gracias. Pues como iba diciendo, una celda es un área en el cual una antena de telecomunicación puede cubrir todas las señales que emite. Entonces, en cada celda se emiten y se reciben ondas electromagnéticas de muchas frecuencias distintas. Esas frecuencias sirven como canales para las llamadas telefónicas. Una llamada tiene una frecuencia como identificador. Entonces, al tener distintas frecuencias, podemos realizar distintas llamadas sin que una interfiera con otra. Entonces, yo creo que es el concepto de frecuencia lo que más miedo te puede llegar a dar, porque la cosa es que las antenas, el wifi, las telecomunicaciones utilizan unas frecuencias muy bajas para su funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el peligro de las ondas electromagnéticas? ¿La frecuencia o la potencia? En el caso de la frecuencia alta, es decir, más allá del rango de ultravioleta, tenemos ondas que pueden interaccionar a nivel del ADN humano, causando mutaciones como el cáncer. Por eso cuando vas a la playa y te dan ultravioletas del sol, te pones crema solar para protegerte y que esa radiación no te afecte. Eso es lo que me da miedo. Pero claro, eso es a partir del ultravioleta. Si el ultravioleta hace los rayos X, los rayos gamma. Pero los microondas, la radio, las telecomunicaciones utilizan frecuencias mucho menores. Entonces, estos fotones, los seguros, a lo sumo, lo que pueden hacer es calentarte un poco la piel. Pero para eso, como ha dicho mi compañero, necesitan otra cosa, la potencia. Necesitan una potencia muy elevada, al igual que si tú coges una linterna y te la alumbras, es muy potente, te calienta. Así que lo que voy a hacer es hablaros un poco de las potencias que se usan en las telecomunicaciones en nuestro país. Entonces, esta es una tabla donde la Comisión Internacional de Seguridad frente a la radiación no ionizante, es decir, la de frecuencia baja, establece unos límites para esos países de la potencia en función, la potencia por unidad de superficie para distintas bandas de frecuencia. Como podéis ver, está en varias unidades, ¿vale? Es decir, esta comisión establece que estas potencias son las máximas que uno puede recibir sin tener efectos adversos a la salud, ¿vale? Entonces, aquí tengo una tabla con varios estudios donde se han puesto a medir esta exposición radiológica en varios ambientes. Por ejemplo, tendríamos en Suecia, tendríamos en ambientes exteriores, en escuelas, hospitales, en varios estudios de Europa y, por ejemplo,
qué exposición pueden tener la población infantil. Entonces, como podéis ver, los niveles observados nunca son superiores a valores de 2,7 voltios, 3,47 voltios por metro, 37,7 microvatios por metro cuadrado. Entonces, si pasamos aquí, vemos que es que no son ni 30, 40, son alrededor de entre 30 y 40 veces menor que el máximo permitido. Entonces, eso ya nos está indicando que la radiología ambiental es muchísimo menor de lo máximo que podría llegar a ser peligroso en términos de potencia. Aquí tendríamos más estudios, por ejemplo, en diferentes ambientes, donde vemos que ocurre lo mismo. En porcentaje sería alrededor de un 4 o 5% de lo máximo que recomiendan las autoridades. Bien, entonces, ya hemos visto que, aparte de seguras, estas ondas pueden ser prácticas. Veamos un ejemplo. Cuando tú estás en casa con las persianas bajadas, ¿puedes ver la luz del sol? No. No. Pero ¿a que sí que puedes recibir la radio? Sí. Vale, ¿esto por qué es? Porque el espectro en el que emite el sol principalmente es el visible. Entonces, esta frecuencia interacciona con las paredes de los edificios que la absorben y la remiten, por lo que adentro no llega. Sin embargo, las frecuencias de radio tienen una longitud de onda mucho mayor. Entonces, pasan a través del edificio sin interactuar con él. Mira, para que lo entiendas mejor, te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú imagínate que estamos en un vehículo que está circulando por una vía, ¿vale? Entonces, si en la vía nos topamos con una piedra muy pequeñita, si la pasamos por encima, apenas nos vamos a dar cuenta. Como mucho, una vibración o la amortiguación hará su trabajo. Por ejemplo, si estamos cruzando un puerto de montaña, podremos considerar la montaña como una piedra muy grande. Y pasa lo mismo, nosotros vamos por la superficie de la montaña y simplemente vemos una pendiente, pero no interaccionamos con la montaña en sí. Pero ¿qué pasa si de repente nos encontramos un obstáculo que es más o menos del tamaño del coche o de la rueda? Pues eso lo vamos a querer evitar, porque si no vamos a tener un accidente muy grave y vamos a causar un estropicio. Entonces digamos que las ondas electromagnéticas se comportan de la misma manera. Tienen preferencia por interaccionar con objetos o obstáculos proporcionales a su tamaño, en este caso al tamaño de su longitud de onda. Y esto mismo ocurre con las antenas. Por ejemplo, fíjate con la antena que tenemos aquí. Esta antena serán unos 60 centímetros. Entonces, puede pillar longitudes de onda que tengan alrededor de eso, del metro, que ronden la magnitud del metro. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos pillar con esto? Las ondas de radio, por ejemplo, tienen una frecuencia que oscila entre 80 MHz y 120 MHz. Eso equivale a una longitud de onda de aproximadamente metro y poco. Entonces, esta podría pillar señales de radio. Y vamos a comprobar precisamente esto. Tenemos aquí un aparato que lo puede medir. Entonces, si aquí fijamos la frecuencia de una emisora de radio y le pedimos que coja en ese rango, vemos que la antena efectivamente interactúa con la señal de radio y es capaz de captarla. ¿Qué más cosas podemos captar? Pues, por ejemplo, la señal de un walkie-talkie, que tiene una frecuencia de 446 MHz aproximadamente. Pero esta emite en un pelín más delgada. No emite tanto, en un rango tan amplio de frecuencias. Entonces, si establecemos aquí... Hola. Podemos ver que la señal en este caso es una cosa un poco más delgada, porque no tenemos que emitir tanto como música. Pero vemos que la antena también interactúa perfectamente con esta señal. Oye, ¿uno? ¿Qué le está pasando a tu amigo? Dos, deja de hacer el tonto. Ah. Que eso no es el 5G ni es nada. Te estaba gastando una broma. Lo de la contracción voluntaria de músculos estaba el otro día.
lo del 5G no es nada peligroso, simplemente es un avance de la tecnología de telecomunicaciones, en el cual se van a garantizar mayores velocidades de conexión, menos tiempos de latencia y poder conectar a más dispositivos. Entonces os voy a explicar qué planes hay en el 5G en España y qué bandas de frecuencias, como os ha explicado mi compañero, vamos a utilizar. Entonces, ¿le das clic aquí, por favor? Vale, perfecto. Bien, en esta tabla tenemos distintas bandas de frecuencias que están contratadas por las teleoperadoras más grandes de España. Lo que hace el Estado es que coge las bandas de lo que se utilicen y las pone a subasta. Entonces, cada compañía compra un ancho de banda para dar todos sus servicios en ese ancho de banda. Entonces, el 5G, ¿qué bandas va a tener? Primero va a tener una banda de 700 MHz, es decir, estaría más para acá, que va a ser una banda auxiliar donde se obtendrán alrededor de 100 megas por segundo, y esa banda la comparte con la TDT de toda la vida, la que conectamos con la pared que está en nuestra cocina y vemos la tele, que eso lleva muchos años con nosotros. Entonces, comparte esa frecuencia. Luego nos iríamos más a la banda de los 1,5 GHz, que estaría por aquí. Entonces, aquí ya compartiría con las bandas del 3G, del 4G, y ahí se obtendrían alrededor de 200 megas por segundo. Y ya por último, la última banda, que es la única que se va a habilitar para el 5G, sería exactamente esta, los 3,5 GHz. Entonces, esta banda, la peculiaridad que tiene es que, como ya te he comentado, a medida que es más alta la frecuencia, la absorción va a ser mayor. Por lo tanto, esto va a ser necesario colocar más cantidad de antenas en zonas urbanas. Y yo no quiero ninguna antena en mi casa. Que no, hombre, pues fíjate, si justo le tienes miedo a toda esta radiación, lo mejor que puedes hacer es justo poner una antena encima de tu casa. Y para enseñártelo, mira, he traído aquí esto. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una fuente de alimentación que alimenta una emisora de radio que se conecta por mechero del coche. Entonces, yo puedo coger con el móvil, conectarlo, y esto está emitiendo a 99... Sí, está emitiendo. Entonces, si yo pongo aquí... A ver... Con las... Ahí, que se me ha desconfigurado. Bien, esta es una onda de 440 Hz, ¿vale? Entonces, si esta es la onda emisora, la antena emisora, podemos fijarnos que a medida que yo voy moviéndolo, varía la señal de emisión. Es decir, resulta que hay un punto que, aunque esté súper cerca de la antena, no recibo apenas señal, mientras que hay otros que me sale perfectamente. Entonces, esto tiene que ver con cómo emite una antena. Resulta que las antenas, las que tenemos, por ejemplo, en Cerro San Cristóbal, que es un palo así muy largo, nunca emiten hacia arriba ni hacia abajo, siempre emiten en el plano ecuatorial. Esa es la razón por la cual siempre se ponen en sitios altos y alejados, para que no haya ningún núcleo de población arriba y abajo y toda la población siempre se encuentre en el plano ecuatorial. Entonces, ya dicho todo esto, pues nosotros nos vamos ya. Hola, ¿se oye? Tango Bravo, equipo de electromagnetismo separado para desesperarse. Vamos para allá. Hola, hemos aprovechado las microondas para comunicarnos porque las ondas de baja frecuencia para comunicarnos porque nos hemos enterado de que estabais aquí hablando de ellas y tenemos algo que contar. Es nuestra especialidad.
Bueno, para demostrar que la ciencia alucinante no está lejos de nuestro alcance, hemos traído un aparato de altísima tecnología que nos va a servir para explicar los pormenores y los pormayores de las microondas. Es cierto, se trata de un aparato indispensable que se encuentra en los centros de investigación científica del más alto nivel, como el CERN o la NASA. Es un aparato capaz de producir radiación electromagnética en frecuencias del orden de los 2450 MHz y confinarlos en una cavidad resonante para darle la capacidad de interactuar con la materia a nivel molecular. Sí, señoras y señores, lo han adivinado. Estamos hablando de el horno de microondas. Sí, a ver, sé lo que estáis pensando, pero de verdad, este es muy fino. Porque ya veréis, ¿cómo funciona un horno de microondas? Os vais a quedar de piedra. Aquí dentro está el magnetrón. Sí, como oís, el magnetrón que usáis todas las mañanas para calentaros la leche. ¿El magne qué? Voy a enseñártelo un segundo. El magnetrón acelera los electrones, que llegan a él en forma de corriente eléctrica. Los electrones acelerados emiten microondas de una frecuencia muy concreta, 2,45 GHz, como decíamos antes, que es baja frecuencia. Estas ondas de microondas viajan y llegan a la cavidad resonante, donde en las paredes metálicas se reflejan y calientan la comida. Muy bien, pero a lo que vamos, ¿cómo calienta esto la comida? Porque claro, hemos dicho que usa frecuencias muy bajas y a menor frecuencia, menor energía de la onda. Entonces, ¿por qué esto sí que calienta la comida, pero el wifi no nos está friendo el cerebro? Pues muy bien, esto se debe principalmente a dos factores. El primero, la potencia, y el segundo, las moléculas polares. Bien, empezando por la potencia. Este aparato de aquí produce ondas con un montonazo de potencia, pues que le permite la capacidad de interactuar con la materia. ¿Y qué pasa? También tenemos dentro de la comida una serie de moléculas que llamamos moléculas polares. Pero, ¿qué son esas moléculas polares? Pues muy bien. Son moléculas que tienen la carga distribuida de forma extraña. Tienen la parte positiva en uno de los extremos de la molécula y la parte negativa en el otro de los extremos. ¿Qué pasa? Cuando hay un campo electromagnético, la parte positiva va a intentar ir hacia un lado y la parte negativa va a intentar ir hacia el otro. Entonces, claro, eso va a empezar a darle movimiento y va a empezar a girar la molécula. Además, esto tiene una frecuencia muy ajustada para que ocurra más o menos como en un columpio. Digamos que la molécula polar es un columpio y el campo electromagnético es la persona que lo empuja. Cuando te llega el columpio, tú no golpeas el columpio cuando está yendo hacia ti, no. Esperas a que llegue y le das más potencia para que sume esas fuerzas que has estado dando. Pues pasa algo parecido con esto para conseguir la máxima energía posible en esas moléculas que giran y que esa energía pase al resto de moléculas que empiezan a moverse y así se disipe en forma de calor. Hacemos un experimento, a ver qué pasa. Venga, vamos. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Bien, vamos a explicar lo que hemos puesto aquí dentro. Vale. Que sería un alambre de cobre que ponemos justo casi con un extremo pegado al otro y una cerilla entre medias. Esto no es seguro hacerlo en casa. Nosotros lo hacemos en condiciones de seguridad, así que no lo imitéis. Vamos allá. Dame un segundín. Un momentín. Espera, podemos intentarlo. Permíteme. A veces pasa, unas veces en el laboratorio y otras veces sin querer aquí, pero un segundín. A ver esta vez. Espera, se ha caído la cerilla. A la tercera va la vencida. Vale. Ponemos esto por aquí. Un segundo. Bien, bien. Esto no está funcionando. Ay. Vale, espera. Vamos a intentarlo una última vez. Con esto puesto aquí. Y esto aquí. Quizás sí.
¿Lo tenemos? No, está abajo. Espera. Bueno, estamos viendo que se están produciendo chispas ahí dentro. Ahí Mira. está. Muy bien. ¿Qué está pasando aquí? Bien, lo que ha pasado es que las ondas de microondas excitaban los electrones que están dentro del metal conductor. Entonces, entre un extremo y otro se crea un arco voltaico que a la par puede generar estas chispas que a veces son peligrosas. Pero, ¿y el plasma que Pues mira, veíamos? ese plasma que estaba generando la cerilla, no sé si habéis visto que se comportaba de manera un poco extraña, un poco como ondas así. Pues mira, lo que ocurre es que el fuego que estaba creando eso estaba dando mucha energía al aire. ¿Y qué pasa? Con tanta energía, algunos electrones consiguen escaparse. Y eso significa que tenemos moléculas cargadas. Las moléculas cargadas, como ya hemos dicho, interaccionan con ese campo electromagnético que tenemos ahí, produciéndose ese extraño movimiento del fuego que teníamos ahí. Este experimento nos demuestra por qué a veces es peligroso dejarse un tenedor dentro del microondas. Como el alambre que nosotros hemos colocado, 2 puntitas muy cerca, las púas del tenedor son muy similares y por eso ahí pueden generarse chispas y en un mal caso un incendio. Así que no olvidéis de no meter un tenedor al microondas. Pero venga, que con este fallo técnico tenemos poco tiempo. Vamos a enseñaros otro experimento. Esto fue afuera. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Estamos metiendo una bombilla dentro del microondas, así que a ver qué pasa con las microondas. Efectivamente. Hemos encendido la bombilla. ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, estas microondas están excitando el gas que hay dentro de la bombilla y por lo tanto se está produciendo radiación electromagnética en forma de luz. Pero claro, hemos visto esa luz a través del microondas. Como la luz hemos dicho que también es radiación, ¿significa eso que por estos agujeritos se está escapando la radiación del microondas? No te preocupes. Las microondas, en verdad, son más grandes. Como explicaban mis compañeros antes, la luz visible es más pequeña, tiene una más alta frecuencia. Entonces, puede pasar por los agujeritos. Sin embargo, las ondas de microondas, que son más grandes, esos agujeritos apenas los ven e interpretan esta pared como si fuera continua. Es cierto que dentro del microondas hay mucha potencia y al exterior escapa una parte pequeñísima que no es capaz de calentar nada. Sin embargo, en ciertas ocasiones puede interferir con el wifi porque comparten frecuencias. Además, en la caja de resonancia se produce una cosa muy curiosa porque, como decíamos antes, las ondas de microondas viajan hasta dentro y con los sucesivos rebotes crean un patrón en el interior que tiene máximos en un sitio, es decir, ondas de mucha amplitud, y mínimos en otros, con ondas de muy pequeña amplitud. Eso lo podemos ver con el último experimento. Bueno, pues vamos a ello. Tenemos aquí, efectivamente, un regaliz acorde con esta alta tecnología. Y lo metemos por aquí dentro. Esto sí que lo podéis hacer en casa. Aunque va a oler mal. O bien, depende de cómo te guste. Vale. Ahora, la zona donde tenemos máximos de potencia, el regaliz se deformará, se funde un poco y notamos una marca que tal vez sea visible ya. Lo es, efectivamente. Entonces, este está un poco caliente, ¿no? Ten cuidado, Jaime. Vale. Vale. Bueno, se ve ahí, pero tenemos otro con el que ya lo hemos hecho antes. Aquí lo que hemos hecho ha sido quemar un regaliz previamente y se ven las zonas de máximos de potencia. Además, esto nos permite medir la frecuencia del microondas, porque la frecuencia y la longitud de onda se relacionan con la velocidad de la luz. Y haciendo unas pequeñas cuentas, esto mide 12 centímetros, nos sale efectivamente que la frecuencia del microondas son 2,45 GHz. Bueno, venga, deja de hacer como que sabes de mates y vamos a pasar ya a otra cosa que tenemos prisa con este fallo técnico que hemos tenido. Vamos. Vale, perdón, gracias. Hasta Presentador, luego. cuando quiera. De acuerdo, ya para terminar, bueno, como íbamos comentando, durante toda la semana observaremos la formación de un frente anticiclónico por la zona de Levante y, bueno, en Valladolid habrá un poco de niebla. ¿Cómo que no está puesto el croma? ¡Ah! ¡Que no es esta parte! Uy, claro.